Hospital Regional y me corresponde conversar con ustedes acerca de la cefalea en pediatría, de los dolores de cabeza, que es un tema bien frecuente. Antiguamente era el, la forma o la situación de consulta número uno en pediatría, en la parte neurológica, y que hoy ha sido reemplazada por el déficit de atención y aquí en nuestra región, en nuestra ciudad sobre todo, por los trastornos del espectro autista. Entonces, ver ahora a un niño que viene por cefalea, para nosotros como especialistas no es algo tan frecuente versus lo que pasaba hace años atrás. ¿Ya? Pero es un tema que ustedes tienen que manejar porque hay situaciones, casos específicos que como médicos generales ustedes tienen que lograr derivar lo antes posible. Así que, como definición, la cefalea o dolor de cabeza es cualquier dolor ubicado entre las órbitas y el occipucio, y que tiene que ver con el origen a nivel de estructuras que son sensibles al dolor. ¿Por qué esa definición? Porque a veces a personas les duele el ojo, tienen un dolor en el ojo, y ellos lo relacionan con dolor de cabeza, ¿ya? O sea, no toda la cabeza genera cefalea, sino que es solamente entre las órbitas y el occipucio. Y es común en niños y en adolescentes, sobre todo más en adolescentes, y puede ser un síntoma aislado, o sea, que solo sea el dolor de cabeza o estar dentro de un síndrome. O sea, que esto sea otra cosa y que el dolor de cabeza sea parte de este síndrome. Por ejemplo, un niño que tenga una hidrocefalia va a tener dolor de cabeza, ¿ya? Como parte de ese síndrome de hipertensión intracraniana, por ejemplo. Y obviamente este dolor de cabeza, en la medida que altera, que interfiere, que modifica la conducta, las actividades que hace el niño, va a ser algo que nosotros vamos a tener que ir a estudiar ahí. Así que puede alterar claramente las actividades que el niño hace en el día a día. Y como les decía al inicio de la presentación, es una de las causas de consulta más frecuentes en pediatría y que ahora ha sido desplazado por el déficit de atención. Eh, Antes de la pubertad, el dolor de cabeza suele ser más frecuente en varones y luego de la pubertad suele ser más frecuente en las mujeres, ¿ya? Y si ustedes se fijan ahí abajo, en esta prevalencia, digamos, ya estamos hablando que a los 15 años, prácticamente el 80% de las personas alguna vez le ha dolido la cabeza. Entonces, por ejemplo, sería extraño que a ustedes nunca les haya dolido la cabeza, sabiendo que esto es algo que a los 15 años el 82, el 80% o más de las personas ha sufrido un dolor de cabeza, ¿ya? Pero, por otro lado, bajo los 7 años y específicamente bajo los 6 años, la frecuencia no es tanto, ¿ya? Entonces ese es un dato que vamos a después a considerar para cuando veamos las banderas rojas en los dolores de cabeza. Cualquier pregunta, cualquier duda que vayan teniendo, me la hacen inmediatamente, ya se identifican con el nombre y me van preguntando. Ahora, ¿por qué duele la cabeza? O uno podría decir, ¿qué estructuras son las que producen el dolor? Los posibles mecanismos del dolor son, primero, la compresión de estructuras que sean sensibles al dolor. Acuérdense que el cerebro no duele, ¿ya? El encéfalo en sí no duele. Lo que duele son las estructuras sensibles al dolor. Y ahí si recordamos que para que el dolor exista, debe haber algo que gatille las descargas de las terminales nerviosas libres, en el caso de la parte más superficial, o de otras estructuras que si bien no son sensibles al dolor, en la medida que ese estímulo puede ser potencialmente dañino, va a gatillar una respuesta dolorosa, ¿ya? Entonces, la compresión es una de ellas, porque si yo aprieto, por ejemplo, a nivel de la piel, yo presiono constantemente mi dedo, esto no produce dolor. Pero en la medida que esa presión es más alta
que esa presión es constante y mantenida, va a gatillar una respuesta dolorosa, ¿eh? Entonces, ahí está, estructuras sensibles al dolor, como por ejemplo los vasos sanguíneos, ¿ya? O sea, un tumor, imaginemos, que está dentro del encéfalo, va a comprimir esos vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos son los que tienen terminaciones que potencialmente pueden ser nociceptivas, ¿ya? Entonces, esa es la causa del dolor, no porque el cerebro duela, sino que porque los vasos sanguíneos están siendo presionados. Y por el otro lado tenemos la inflamación. Eh, Nuevamente, estructuras sensibles como por ejemplo las meninges, las meningitis. Y ahí dentro de las meninges, no todas las meninges tienen terminaciones nerviosas, ¿ya? Entonces, las meninges más cercanas al encéfalo, ellas sí, pero por ejemplo la dura madre en general no tiene terminaciones nerviosas libres. Entonces, la dura madre en sí no duele, sino que las que duelen son las meninges más profundas. Tracción o desplazamiento, por ejemplo, niños que son sometidos a una punción lumbar en estudio de un síndrome febril sin foco y luego comienzan con dolor de cabeza. ¿Esto por qué? Porque la punción que se realiza a nivel de la meninge tracciona estructuras y esa tracción gatilla dolor de cabeza. Y la causa que pudiese ser la clave en los procesos migrañosos, por ejemplo, es la vasodilatación. Conversamos arribita que teníamos por un lado la compresión de vasos sanguíneos y por otro lado está la vasodilatación, ¿ya? Y aquí dos situaciones que para nosotros son frecuentes: el dolor de cabeza en relación a la fiebre. Cuando uno tiene fiebre le duele la cabeza porque se produce una vasodilatación. Y por otro lado, posteriores a lo que son las crisis epilépticas. Para nosotros es frecuente también que una vez que los niños tienen una crisis epiléptica, después de aquello les duele la cabeza. ¿Ya? Entonces, esta es la fisiopatología del por qué duele la cabeza. Y por otro lado, tenemos que saber que tenemos estructuras que son intracraneales, tener otras que son extracraneales que también pudiesen doler la cabeza. Como lo dijimos, arterias cerebrales y meningias, por compresión, por inflamación, por tracción. Venas, este dato también es relevante porque las venas también producen dolor de cabeza, y en el caso de pacientes adolescentes que están, por ejemplo, con métodos anticonceptivos, que son obesas y que presentan un dolor de cabeza fuerte, potente, que incluso llega al compromiso de conciencia, nosotros podemos pensar o tenemos que sospechar en que pueda ser una trombosis de senos venosos, por ejemplo, ¿ya? Y ahí está la dura madre de la base del cráneo. Ojo ahí, la base del cráneo es muy sensible al dolor. Y el parénquima encefálico, las leptomeninges y la mayor parte de la dura madre, ahí son insensibles al dolor, ¿ya? Ese dato es también importante porque, como les decía, no todas las meninges tienen terminaciones nerviosas. Y en este caso, las que son más profundas tienen estas terminaciones nerviosas en relación a los vasos sanguíneos. Y ahora las extracraneales, que uno a veces las deja un poquito de lado como causa del dolor, pero muchas veces ahí está la causa y no dentro del cráneo, digamos, porque uno piensa dolor de cabeza, tengo un tumor inmediatamente, ¿eh? Pero eso no siempre es así. Por ejemplo, nervios cervicales y craneales pueden producir dolor de cabeza. La, la neuritis del trigémino produce dolores de cabeza. Y nervios cervicales, por ejemplo, la compresión de los nervios más posteriores y más bajitos a nivel de la parte suboccipital, digamos, puede producir dolor de cabeza. Ahí hay una relación importante entre el atlas y el axis, en donde surge un nervio que es el nervio suboccipital, y ese nervio suboccipital se puede presionar. Y esa presión genera un dolor de cabeza que es irradiado desde la zona posterior hacia la zona más anterior. Entonces al paciente le duele la cabeza, claro, pero la causa del dolor de cabeza no está dentro del cráneo, sino que está por fuera y está lejos, está fuera de los límites que nosotros vimos anteriormente, o sea, es un dolor que se irradia. La causa es ahí, a nivel de la región cervical alta.
las arterias y las venas, que la hemos conversado, los músculos insertados en el cráneo. Algunas personas cuando se ríen mucho les duele la cabeza por la acción del músculo parieto occipital, que es más bien aquí superficial, y que en la medida que se ríen mucho genera una tracción y produce dolor de cabeza. El periósteo craneal también duele bastante. Cuando las personas reciben un golpe, ese dolor no se origina desde dentro de la cabeza, sino que se origina desde el periósteo del cráneo. Los senos paranasales, ¿para qué decir? Se confunde muchas veces un dolor de cabeza con una sinusitis. O sea, el paciente lo que tiene es una sinusitis y secundaria a esa sinusitis le duele la cabeza. Lo que les decía recién, la órbita o contenido. Los oídos, no es infrecuente que una otitis pueda producir dolor de cabeza en los niños. La cavidad oral y los dientes. Y ahí ese también es un tema que se olvida a veces. Los pacientes tienen dolor de cabeza y les molesta, y en fin, y en definitiva el origen de eso es una carie, eh, y que esa carie, digamos, al tratarla, se le pasan los dolores de cabeza. Y la otra que también suele olvidarse es la ATM, la articulación temporomandibular. Disfunciones de la ATM pueden producir también dolores de cabeza que son irradiados hacia la zona del cráneo. Hasta ahí, hasta lo que llevamos, ¿alguna duda o pregunta? Todo clarito parece. Ya, lo otro es que nosotros tenemos una clasificación. Y esto de acá es súper importante porque de las clasificaciones de los dolores de cabeza, lo que vamos a tratar de definir y lo que yo quiero que ustedes se lleven es que lo primero en un dolor de cabeza es descartar que no sea una causa secundaria, o sea, que no sea un dolor de cabeza secundario. ¿Ya? Esto es lo que más me interesa que descarten. ¿Por qué? Porque las cefaleas secundarias casi siempre es por algo que tenemos que ir a estudiar. Entonces, por ejemplo, secundario a infecciones. Y de aquellas infecciones, la que ustedes, por supuesto, tienen que ir a descartar es las infecciones del sistema nervioso. ¿Ya? Una meningitis se va a presentar como un dolor de cabeza. Y en el caso de los niños, sobre todo de los niños más pequeños, preescolares, por ejemplo, a lo mejor no va a dar toda la clínica que ustedes le enseñan en un adulto, esto de los signos meningios, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la clínica para los niños es un poco distinta. Las infecciones extraencefálicas que lo acabamos de revisar, las cavidades paranasales, por ejemplo, las órbitas, pero indistintamente todas estas debemos ir a buscarlas. ¿Secundarias a qué? A hemorragia. Uno pudiese pensar, claro, los accidentes cerebrovasculares en los niños no son algo tan frecuente. Y efectivamente no son algo frecuente, pero vamos a tener que igual ir a descartar de que ese niño no tenga un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Esto de acá, tremendamente relevante, los tumores, porque para toda mamá, para todo papá que a un niño le duela la cabeza, es que pueda tener un tumor. Entonces nosotros como médicos tenemos que ir a descartar eso, ya que no haya una lesión expansiva que esté produciendo dolores de cabeza. Y ahí están justamente las lesiones expansivas. Y por otro lado, si ya hemos descartado o tenemos los elementos como para decir que esto no es una cefalea secundaria, vamos a ir a clasificar luego las cefaleas primarias, como por ejemplo la migraña, los dolores de cabeza tensionales, y si bien en pediatría esto no es tan frecuente, las migrañas de tipo clúster, yo me quedaría con las dos primeras, ya que son las más frecuentes que nosotros podemos ver. Entonces, lo fundamental de esta clase es que ustedes se acuerdan de ir a descartar las cefaleas secundarias. Entonces, en las cefaleas primarias existe una indemnidad anatómica de las estructuras, tanto intra como extracraneales, y en este grupo, como lo vimos recién, están la migraña, la cefalea tensional y el clúster. Las migrañas y las cefaleas tensionales son las más frecuentes en escolares y en adolescentes. Aquí hay otro mito que dice, no, pero es que como un niño de 6 años va a poder tener jaqueca o migraña. Efectivamente,
es ahí donde uno hace los diagnósticos. A lo mejor no a los 6, pero sí a los 7 o a los 8. Un niño puede tener el diagnóstico de migraña a los 7 u 8 años, ¿ya? Y sobre todo después en los adolescentes. Y las secundarias, existe anormalidad de cualquiera de las estructuras intra o extracraneales asociadas al dolor, y ahí están las infecciones del sistema nervioso central, las hemorragias, los tumores y la hipertensión intracraneal, que se origina habitualmente secundaria a un tumor, es rara, ¿ya? Pero en niños entre 2 a 6 años es la causa más frecuente. Entonces, si a un niño bajo los 6 años le duele la cabeza, yo lo primero que tengo que pensar es que pueda haber o que pueda ser esto parte de un síndrome de hipertensión intracraneana. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que acordarse? Que a un niño menor de 6, de 5 años que le duele la cabeza, yo lo tengo que estudiar, ¿ya? Tengo que pedirle una neuroimagen para descartar que no sea esto. Y por supuesto, tenemos que ver en cada paciente si es una cefalea secundaria o primaria. Ahora, ¿cómo evaluamos los dolores de cabeza? ¿Ya? Como todo síntoma, nosotros tenemos que hacer un análisis desde el inicio. ¿Cuándo partió? ¿Ya? ¿Y cómo ha sido la evolución? Es distinto que un paciente nos diga, me duele desde ayer y se me pasó rápidamente, o mire, este dolor yo lo tengo, me viene, se va, después vuelve, se va, vuelve, se va. O que me diga, ¿sabe qué? Hace 3 días que estoy con el dolor, partió de poco y ya no lo soporto. ¿Ya? Son distintos tipos de evolución y de inicio. Partió de a poco o, ¿sabe qué? Me partió, pero inmediatamente. Y ahí no se ve muy bien, pero esto lo vamos a revisar en un gráfico en un ratito más. Tipo y localización también es importante. ¿Cómo le duele? ¿Sabe qué? El dolor aprieta. ¿Ya? Es como un cintillo que tengo aquí en la cabeza y me está apretando. Es distinto a que me diga, ¿sabe qué? Es un dolor que viene de acá atrás y se me sube, digamos, y me llega hasta la frente, como en el caso de los dolores por la presión de los nervios suboccipitales. ¿Y dónde le duele? ¿Sabe qué? Me duele acá adelante, aquí en la frente, o me duele por acá por los lados, o me duele toda la cabeza, o el dolor se localiza acá en la parte posterior. Entonces, el inicio, la evolución, el tipo de dolor y la localización ya nos dan elementos como para ir diferenciando una cefalea primaria o secundaria. ¿Qué tan frecuente es? Me duele todos los días, día por medio, me duele más en la mañana, más en la tarde. ¿Qué tan intenso es? Acá la clave es la escala visual análoga del dolor, en el que uno del 0, que nada de dolor, hasta el 10, que es un dolor insoportable. Pero ¿qué pasa en los niños? Muchas veces ellos no nos pueden decir con qué tanto les duele. De hecho, muchas veces no nos describen nada de esto que yo les estoy contando. Entonces, la intensidad uno lo puede asociar con lo que los niños hacen y dejan de hacer. ¿Sabe que cuando le duele la cabeza, él sigue haciendo las cosas, juega, salta, corre, y me dice que le duele la cabeza, pero sigue haciendo de todo? Versus un niño que la mamá nos cuenta, ¿sabe qué? Mi hijo se toma la cabeza y se pone un poco pálido, se queda en un rincón, no quiere jugar, y está como extraño, ¿ya? Ahí uno puede más o menos caracterizar la intensidad, ¿ya? Sin necesariamente tener un valor numérico. En el caso de los más grandes, uno le puede preguntar del 0 al 10 cuánto te duele, ¿ya? Y acordarse que como es un síntoma, es subjetivo. Entonces, claro, el paciente adolescente, por ejemplo, ganancial, les puede decir, ¿sabe qué? Me duele todos los días 10 de 10. Y ahora, de hecho, estoy con un dolor intenso 10 de 10 y no puedo hacer nada. Y uno dice, claro, si le doliera 10 de 10 estaría con, con mucho dolor y poco menos que tirado en la cama porque le duele mucho. Entonces, esa parte, como les digo, es un poco subjetiva. Desencadenantes. ¿Sabe que yo estaba jugando a la pelota y me empieza a doler la cabeza? Y cuando estoy acostado no me duele. O comí chocolate y me dolió la cabeza. O me comí un plátano y me dolió la cabeza. O sentí un olor especial y me dolió la cabeza. Esos datos también son relevantes como para hacer los diagnósticos diferenciales. Y los síntomas asociados, ¿es solo el dolor de cabeza o además tiene vómito?
Además tiene náuseas, le molesta la luz, le molestan los ruidos, le da diarrea, se marea, en fin, cualquier cosa que podamos tener extra, aparte del dolor de cabeza, nos va a ayudar. Y esto lo vamos a entender cuando veamos la definición de migraña. ¿Con qué se le pasa? ¿Cuáles son los atenuantes? ¿Sabe qué? A mí me empieza a doler la cabeza, yo me tomo un paracetamol y se me pasa. ¿Sabe qué? A mí me empieza a doler la cabeza y yo me tomo un paracetamol, me tomo un ibuprofeno y no cede, me sigue doliendo, es muy intenso, no me deja mover y en fin. ¿Ya? Un atenuante importante es el tema de ir a dormir. El sueño como atenuante también es parte importante de la evaluación. Incluso se considera que el sueño dentro del dolor de cabeza, en cuanto al tiempo, tendríamos que considerarlo. ¿Ya? O sea, un niño que le duele la cabeza 20 minutos, se va a dormir, duerme 20 minutos y se le pasa, el dolor en sí duró 40 minutos. ¿Ya? Porque el dolor más la siesta debiésemos considerarla como parte del evento. Y aquí algo que no se les puede pasar, algo que tienen que hacer en un paciente que le duele la cabeza: fondo de ojo, examen físico por supuesto, pero ese examen físico tienen que ustedes hacerle un fondo de ojo y tienen que controlar la presión arterial. Esa parte de ahí es algo que se olvida y como en el caso de los niños es más difícil tomarla o hacer la evaluación del fondo de ojo, se pasa. Y muchas veces el único dato clínico o el único signo que puedan tener los niños es un fondo de ojo alterado. ¿Ya? Así que el edema de papila es algo que nosotros tenemos que ir a buscar en un niño que le duele la cabeza. ¿Ya? Como aquí está la imagen que se ve un borde borroso, ¿verdad? Que no es nítido. Entonces, ese dato ya por sí es motivo de derivación urgente, ¿vale? Y por supuesto la presión arterial, porque a veces detrás de todo esto se esconde un niño que pueda ser hipertenso. Y acá está lo mismo que aparecía en el otro lado, pero graficado y que se ve mucho más esquemático. El patrón evolutivo, la evolución que yo les contaba. La cefalea aguda, es aquella que de nada, de leve, pasa a severo rápidamente. Y esto uno lo asocia, en el caso de los adultos, con eventos de rotura de aneurisma, que es como que lo que a uno siempre le cuentan, ¿verdad? Que un paciente de que de un momento a otro le duele intensamente la cabeza, a una rotura de aneurisma. En el caso de los niños no es tan así, ¿ya? Porque puede haber una cefalea hiperaguda por otras causas, por fiebre, por ejemplo. Les puede doler así de fuerte el dolor, ¿ya? Pero esta es aguda. Y después se pasa. Tenemos el otro patrón que es agudo recurrente. Vale decir que el paciente le duele la cabeza fuerte, se le pasa, pasan algunos días, le vuelve el dolor, se le pasa, pasan otros días y así sucesivamente. Ese es el patrón característico de las migrañas, cefaleas de tipo aguda recurrente, ¿ya? Por otro lado están las crónicas recurrentes, pacientes que siempre están con dolor, que les duele constantemente la cabeza de forma moderada, ojo ahí, y les duele, se les pasa, les duele un poco más, les duele un poco menos, pero siempre mantienen como ese mismo nivel, crónicas recurrentes. Este tipo de patrón es más propio de las cefaleas de tipo tensional, ya que el paciente, en la medida que mantiene los elementos de estrés, siempre le está doliendo la cabeza, un poco más, un poco menos, pero como que constantemente le duele, y eso es porque el origen del dolor viene generalmente de una contractura muscular. Entonces, en la medida que la contractura muscular no se pasa, el dolor se mantiene. Y por otro lado está la crónica progresiva, que esta es la otra de la cual nos tenemos que asustar. O sea, parte de forma muy leve y va aumentando con los días, aumentando de forma de llegar a un dolor severo y muy intenso. Este patrón es propio de los eventos expansivos intracraneales, o sea, por ejemplo, un tumor. ¿Y cuáles son los síntomas o las banderas rojas que uno debiese preocuparse? Primero, una cefalea que ocurre en ausencia de un dolor previo. Y por lo tanto, en una
6 años, que es la primera vez que le duele la cabeza, eso ya por sí es una bandera roja. O sea, me tengo que preocupar y tengo que pensar que pueda ser algo que está dentro del cráneo. La severidad, por supuesto, el peor dolor de cabeza de la vida. Cambio del patrón. Vale decir, una cefalea que siempre ha sido crónica, progresiva, o sea, recurrente, y que de repente cambia a una cefalea intensa que no deja hacer nada al paciente. Que haya un dolor constantemente localizado, no es lo mismo que el paciente me diga, ¿sabe qué? Me duele acá, así la cabeza, o que me diga, ¿sabe qué? Siempre me duele ahí, ahí, y me localiza ese dolor ahí, ahí me duele. Esa cefalea también para nosotros tiene que ser de estudio, ¿vale? Ese dolor que debilita al paciente, como les decía, ese niño que juega, salta, corre, que cuando le duele la cabeza queda ahí en un rinconcito, que no quiere que le digan nada, también tenemos que sospechar de lesiones intracraneales. El dolor que ocurre temprano en la mañana es súper, súper relevante. O sea, el niño se acostó bien y en la mañana despierta y despierta con dolor de cabeza. O sea, lo primero que él hace es despertar y tocarse la cabeza. Ese dolor tenemos que ir a buscar lesiones intracraneales también, y más sobre todo si se asocia a otra cosa, como aparece en lo último. El niño despierta en la mañana, le duele la cabeza y vomita. Signo clave de hipertensión intracraneana. Ese vómito explosivo con dolor de cabeza. ¿Ya? Así que estos elementos que están acá nos hacen pensar en que puede haber una lesión intracraneana. ¿Y cuáles son esas características? Que sea generalizada, claro, un dolor que compromete toda la cabeza, todo el cráneo, agravada por la tos o maniobra de Valsalva. Se confunde a veces sí ese síntoma con la sinusitis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces los niños cuando están con sinusitis les duele la cabeza y cuando estornudan les genera más dolor. ¿Ya? Pero si este niño tiene un dolor leve, va al baño a hacer caquita y en la medida que aprieta, que hace valsalva, le duele más, llegando, por ejemplo, a tener un compromiso de conciencia, hipertensión intracraneal. ¿Ya? Eso es lo que nos tenemos que acordar. Lo que conversamos recién, que empeore en la mañana o al despertar, que vaya aumentando progresivamente, claro, porque es una cefalea crónica progresiva, que se asocia a los vómitos o a otros signos neurológicos. Pérdida de visión transitoria con cambios de postura. Este dato no muchas veces se pregunta. Hay que acordarse que el nervio óptico está cubierto por las meninges, o sea, está envuelto en meninges y tiene líquido cefalorraquídeo. Se dice que el segundo par craneal es una extensión del encéfalo. Y por lo tanto, cualquier cosa que ocurre en el encéfalo también afecta al nervio, al segundo par. Entonces, al aumentar la presión intracraniana, ese nervio óptico se presiona y por lo tanto se produce una amaurosis fugaz. O sea, el paciente deja de ver por algunos segundos, por uno o por ambos ojos. Pero muchas veces los pacientes no lo describen de forma espontánea. Entonces uno tiene que preguntar, oye, cuando le duele la cabeza, ¿ve puntitos o deja de ver en algunas áreas o alguna vez con el dolor de cabeza ha dejado de ver por algún ojo? Y ahí como que recién ellos comentan que está asociado. Y por supuesto un dolor de cabeza que tenga compromiso de conciencia. Lo primero que tenemos que pensar es que hay un aumento de la presión intracraneal. Hasta ahí, dudas, preguntas, consultas. Doctor, Sí, a mí dígame. había quedado la duda al principio cuando dijo que todos los niños menores de 6 años con dolores de cabeza se estudian. ¿Nos estamos refiriendo a los que tengan como estas características sospechosas o todos se estudian? Todos los pacientes menores de 6 años que les duele la cabeza se estudian. Ya, pero, o sea, que tengan el dolor una vez ya requiere estudio o Sí, que son, ya, sí, ya. porque como te decía, un niño de 6 años, lo más probable es que sea la primera vez que le duele la cabeza.
Entonces, al ser una primera vez de dolor de cabeza y tener menos de 6 años o de 6 años hacia abajo, yo debería estudiarlo. Debiese hacerlo una imagen, ¿ya? Porque que a un niño tan pequeño le duele la cabeza no es algo tan frecuente. Obviamente, en el contexto, si el niño estaba con fiebre y en el contexto de la fiebre le dolió la cabeza, es distinto que sea solo el dolor de cabeza, o sea, que no esté dentro de algo sindromático, por supuesto. Ya. Y la otra pregunta era si el llanto o así como las pataletas cuentan como un desencadenante y como cuál sería el mecanismo de eso. Sí, las pataletas cuentan como desencadenante del dolor, pero no siempre se consideran como gatillantes específicos del dolor de cabeza, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que los niños en la medida que lloran, 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 aumentan la presión, y ese aumento de presión es el que genera el dolor de cabeza. Pero no siempre después de una pataleta los niños quedan con dolor de cabeza. De hecho, eso es infrecuente. Y por lo tanto, en la medida que un niño hace una pataleta y le duele la cabeza, yo igual lo voy a tener que ir a estudiar el por qué le está doliendo la cabeza por algo que no tendría que ocurrir. ¿Ya? Y lo que sí es ahora cada vez más frecuente, no sé por qué, es que los niños cuando hacen una pataleta se están empezando a pegar en la cabeza. Ah, Eh, o hacen la pataleta y se tiran hacia atrás y se golpean o hacen, entre comillas, como tec repetitivos porque se pegan en la cabeza, se acuestan en el suelo y se empiezan a pegar así en la cabeza, en la frente. Y claro, y después les duele la cabeza. Ese dolor de cabeza pudiese ser en relación a lo que conversamos recién del periostio, que lo que le está doliendo es una periostitis del cráneo nomás. Pero igual tendríamos que ir a estudiarlo. ¿Ya? Básicamente ahí es por la edad, porque un niño que hace pataleta a los 2 3 años y que después de eso queda con dolor de cabeza, lo vamos a tener que ir a estudiar igual. ya, perfecto. Gracias. ¿Ya? Ya Ujú. de nada. Ahora, ¿en qué pacientes, y respondiendo un poco también la consulta, a qué pacientes le vamos a tomar una imagen? ¿Y qué imagen le vamos a tomar? ¿Qué imagen creen ustedes que debiésemos tomarle a un niño que está con dolor de cabeza? Por ejemplo, este niño que yo les cuento, un niño de 4 años que de la nada le empezó a doler la cabeza. ¿Qué imagen creen ustedes que le vamos a pedir? Cualquiera que quiera abra su micrófono y nos cuenta. Le pediremos una radiografía, le pediremos un escáner, le pediremos una resonancia, no le pediremos nada. Un TAC. Ya, un TAC, sí, ya, y ese TAC. Así nomás usted pone TAC. Cuando le ¿Con pida ahí contraste? con contraste o sin contraste. Ahí, no, yo no los veo, pero el que dijo o la que dijo con contraste, ¿por qué cree usted que debe ser con contraste? Para ver mejor las estructuras. Ya, sí, perfecto. Para ver mejor las estructuras. ¿Y qué estructuras? Porque con un escáner uno ve bien las estructuras, ¿o no? Las estructuras que están irrigadas, más que nada, por ejemplo, si fuera un tumor, resaltaría más con el contraste. Ya, perfecto, es una buena respuesta, súper bien. Y además porque en general, si nosotros pensamos, o más bien, nosotros tenemos que hacer el análisis del por qué le estamos pidiendo una imagen a un paciente, y esto ustedes lo tienen que hacer con todos los exámenes complementarios que ustedes pidan. Acuérdense que el diagnóstico clínico es el 80% del diagnóstico. O sea, ustedes con el examen físico, neurológico y con la anamnesis ya pueden tener en un 80% su diagnóstico o incluso más, sin necesidad de exámenes ni una cosa. Y lo que después ustedes solicitan es para complementar lo que ustedes ya están pensando. Entonces, si yo le voy a pedir un escáner a mi paciente con contraste, es porque algo estoy pensando. ¿Y qué estoy pensando y qué quiero descartar? Que ese niño no tenga un tumor, ¿cierto? Ese es mi primer análisis. Descartar
que ese dolor de cabeza no sea secundario a un tumor. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿por qué con contraste? Como dijo su compañera, porque el contraste nos ayudaría a hacer brillar un poco más ese tumor. De acuerdo, esa es una respuesta. Pero también porque los tumores en los niños, la ubicación más frecuente es en fosa posterior. ¿Y qué ocurre en la fosa posterior? Que el escáner no nos deja ver muy bien esa fosa posterior. Entonces, si yo le pido un escáner sin contraste, puede que esos tumores que están ubicados en fosa posterior, que es la ubicación más frecuente en los niños, no lo veamos. Con el contraste se realzan y además nos permite ver de mejor manera esos tumores que están en fosa posterior. ¿Ya? Así que ahí está la explicación del por qué yo a un niño con cefalea le pido un escáner con contraste. ¿Ya? Claro, porque uno puede decir, ya, le pido un escáner con contraste. ¿Pero y por qué? No sé, pues a mí me dijeron que lo hiciera así. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que saber el por qué. Y que es parte del complemento que ustedes ya hicieron en su anamnesia y examen físico. Y ahí está, ¿a quién le vamos a pedir examen? La cefalea aguda o la peor cefalea de la vida. ¿Ya? Es lo que le decía recién a su compañera. Un niño de 5 años que le duele la cabeza por primera vez, le vamos a tener que pedir un escáner con contraste. Cefalea en trueno, ese dolor de cabeza que llega pero rápidamente y que me impide mis actividades inmediatamente, o sea, es una cefalea hiperaguda. Crónica progresiva que va empeorando con el tiempo, claro, porque ese es el patrón de los tumores. Si es que, además de la cefalea, tengo síntomas neurológicos focales, ese niño que le duele la cabeza y dejó de ver. Examen neurológico anormal, ese niño que consulta por dolor de cabeza y yo le hago un fondo de ojo y veo edema de papila, por supuesto que le voy a pedir imágenes. Si es que tenemos alteraciones del movimiento y sobre todo alteraciones del movimiento ocular, sabe que mi hijo empezó con dolor de cabeza y uno de los ojos se le fue hacia el centro. O sea, él tenía su visión normal, pero ahora no puede mirar hacia afuera. A eso, con mayor razón, tenemos que ir a buscar una hipertensión intracraniana. O, ¿sabe qué? Mi hijo ahora le duele la cabeza y está moviendo los ojos y los mueve así, como hacia arriba y hacia abajo. Nistagmo vertical, signo de tumores de fosa posterior. Entonces, ahí está otra vez. Usted lo vio en el examen físico y luego pide su imagen. Hemiparesia, por supuesto. Ataxia, acuérdense que tumores de fosa posterior me van a dar ataxia por la función cerebelosa de la coordinación y el movimiento. Reflejos anormales también, paciente que pierde reflejos en algún área o que aumentan los reflejos o que se hacen asimétricos dentro del contexto de cefalea, con mayor razón imagen. Y algo que muchas veces se nos olvida es preguntarle a los papás, a las mamás, si los niños tienen manchas en la piel, manchas más oscuras o manchas más claras. ¿Esto por qué? Porque por la asociación de síndromes neurocutáneos, como por ejemplo la esclerosis tuberosa, manchas más blancas, o la neurofibromatosis, estas manchas café con leche. Entonces, el paciente consulta por dolor de cabeza y sintomatología ninguna salvo el dolor de cabeza, pero por la celeridad de una atención en un consultorio o en fin, no desvestimos al paciente y no nos damos cuenta de que está lleno de manchas café con leche. Y se nos pasó. Entonces, el examen físico tremendamente importante. Y si por alguna razón usted no puede desvestir completo al paciente, le pregunta a los papás, ¿tiene alguna mancha que le llame la atención? Más oscura, más clara. Sí, doctor, sabe que mira en la espalda tiene unos manchones blancos, como unos parches blancos en la espalda, sin signos sugerentes de esclerosis tuberosa. ¿Ok? Y por supuesto, esto yo creo que es una cosa obvia, pero muchas veces esa obviedad se pasa y nos equivocamos. Si es que el niño tiene dolor de cabeza y yo sé que tiene una válvula derivativa ventrículo peritoneal, le tengo que tomar una imagen. Pero ¿qué ocurre? A veces uno no lo pregunta. Uno no pregunta que este niño
cuando era chiquitito se le puso una válvula porque tenía una hidrocefalia, por ejemplo. Y claro, los papás tampoco lo describen espontáneamente porque esto fue cuando él nació y ahora el niño tiene 6 años y le duele la cabeza. Entonces uno dice, a lo mejor tiene una sinusitis o está estresado por el colegio, lo que sea. Y uno no pregunta esto, si es que ese niño tiene una válvula derivativa. ¿Ya? Así que en la anamnesis hay que considerarlo, preguntar, ¿existe o no una válvula derivativa? Y si es así, por supuesto, una neuroimagen, porque eso puede ser una disfunción valvular o, por ejemplo, una ventriculitis secundaria a la presencia de estas válvulas. Así que en todos estos pacientes que hemos hablado, yo tengo que tomarle una neuroimagen, ¿ok? Y ya sabemos cuál es. Doctor, Sí, respecto a la neuroimagen, ¿hay en alguna indicación en que se haga resonancia? O sea, si hay como en fosa posterior o en alguna lesión o algo así, o siempre uso TAC ya, nomás. ya. La pregunta es, o más bien la respuesta es depende. Depende de dónde esté. Porque si usted está en un lugar que cuenta con resonancia y están las posibilidades de hacer esa resonancia rápida, urgente, por supuesto, elige una resonancia. Pero si pensamos que usted está en un servicio de urgencia en el que de manera rápida vamos a solo tener un escáner, elige el escáner, ¿ya? Y eso básicamente es por las diferencias que hay entre el escáner y la resonancia. Eh, y porque la resonancia necesariamente vamos a tener a lo mejor que hacerla con anestesia en el caso de los niños. Entonces ya tenemos un elemento extra que puede tener reacciones adversas a ese paciente con la anestesia. Entonces, en general, en los niños, cuando uno piensa en cerebro, es resonancia de cerebro, de todas maneras, porque esa es la que nos da mayor información. Pero muchas veces esa resonancia se demora mucho tiempo. Un mes, por ejemplo, en el hospital para tomarle una resonancia. Entonces, no me va a servir si es que esto es algo urgente. Ya, o sea, estamos hablando de prioridad urgente y urgente debiese ser en el mismo día o máximo el día siguiente. Entonces, esperar un mes por una neuroimagen, que obviamente es mucho más compleja, más completa, no correspondería. Pero claro, si usted está en una clínica y están las posibilidades de forma urgente hacer una resonancia, usted le hace una resonancia. Gracias. Ya. Y ahora vamos a caracterizar un poco la migraña, ¿ya? Porque ustedes pueden hacer el diagnóstico de migraña en un niño de 8 años, claro que sí. ¿Cómo se clasifica? Es una cefalea primaria, lo comentamos recién, y es la causa más frecuente de cefalea aguda recurrente. Entonces, usted investigó el patrón y la mamá y el niño le alcanzan a describir que le duele, se le pasa, pasan unos días, le duele, se le pasa, pasan otros días, le duele, se le pasa, ¿ya? Aguda recurrente. Y es el 75% de los motivos de consulta, o sea, de la mayoría de los niños que van a consultarnos a nosotros por dolores de cabeza es porque tienen migraña, ya no otro tipo de dolor. Y como se los había comentado ya en la introducción, postpuberal, la razón aumenta en mujeres, o sea, se hace más frecuente en mujeres. Y lo otro relevante es que este es un cuadro que en general, en la medida que se hace el diagnóstico, pudiese acompañar a los pacientes toda la vida, o sea, es un diagnóstico crónico. Pero en hombres es más frecuente que en un 40% se les pase, no así en las mujeres, que muchas veces se hace el diagnóstico cuando son pequeñas, 9, 10 años, y de ahí en adelante mantienen el diagnóstico de migraña. Y 2/3 se le puede pasar solo, de manera espontánea y no volver a darle nunca más. Y esa frecuencia de remisión es menor si es que el inicio es postpuberal. ¿Ya? O sea, si después de la pubertad empiezan los dolores de cabeza, la probabilidad que se le pase es menor que si es que inicia antes del periodo puberal.
Y esto que están acá son los criterios de la migraña sin aura. La migraña se puede clasificar en migraña con aura y sin aura. ¿Por qué les muestro la sin aura? Porque el definir o caracterizar el aura es un poco más complejo, sobre todo en los niños. Entonces, lo que yo quiero que se lleven de esta parte de la presentación es que al menos ustedes tienen que entender que la migraña puede ocurrir en un niño de 6 7 años, sí, puede ocurrir, pero tiene que tener ciertos criterios, ¿ya? Y dentro de esos criterios son que tiene que haber al menos 5 episodios, ¿ya? O sea, a ese niño le tiene que haber dolido la cabeza por lo menos 5 veces con las características que vamos a ver acá. Tiene que durar esa cefalea de 1 a 72 horas. O sea, un dolor de cabeza que me duró 20 minutos no cae dentro de esto. Pero imaginemos un niño que está 4, 5 horas con el dolor de cabeza. Y ojo, no tratadas o tratadas parcialmente. Ya lo que les decía recién. Y el sueño lo consideramos como parte del episodio. O sea, este niño que consulta porque le da cabeza varias veces, le duele todos los días o le ha dolido día por medio por un mes, y que los dolores parten a cierta hora y el niño puede estar todo el día con el dolor de cabeza, ya es algo que nos orienta a que pueda ser una migraña. Y que además Doctor, tenga, sí, escucho. una consulta, o sea, dos consultas. En el caso de los niños, si consulta por migraña o las características de la cefalea son muy de migraña y tiene un episodio, ¿yo lo podría clasificar como migraña episódica solamente en esa oportunidad de la consulta de urgencia? No, no, esa, si es que el paciente consulta por un primer episodio, pero que tiene todo de migraña, lo que tú tendrías que poner que es una cefalea y la caracterizas. Cefalea aguda recurrente. Observación, migraña. Pero por un episodio no pudiese ser porque debe reunir estos 5, ¿ya? Y para recién decir que un niño tiene migraña, tiene que tener 5 episodios, ¿ya? Después, si a este niño le vuelve a doler la cabeza ya con el diagnóstico de migraña, claro, ahí tú lo pones como migraña episódica u otra cosa, pero primero tienes que establecer que es o no una migraña. Entonces, por lo mismo, en un primer evento, tú no pudieses decir que es inmediatamente migraña. Ah, ya. Y en ¿Ya? este caso, en niños, los criterios del ICDH, eso, perdón, ICHD-3, que son los ¿Sí? que se usan en adultos, ¿existen para niños también o son criterios aparte? No, lo que pasa es que los criterios de los dolores de cabeza y de varias otras entidades clínicas se traspolan de los adultos a los niños. O sea, no hay un criterio propio de los niños, sino que muchas veces es el mismo criterio que tienen los adultos y que se traspola. Este que le estoy mostrando yo es el de los niños. Ah, ya. Porque, ¿Ya? claro, habían criterios similares, pero no sabía si eran solo para adultos o también Claro, por para... eso, este que le estoy mostrando yo es de la migraña para niños, Ya, gracias. ¿ya? Súper, de nada. Y dentro de las otras características, 5 episodios que duren más de 1 hora hasta 72, considerando el sueño, al menos debemos tener asociado que sea de ubicación bifrontal, o sea, que le duele aquí, aquí al lado, o unilateral, que es una de las más frecuentes, o sea, que el niño le duela solo para un lado. Carácter pulsátil u opresiva, en general es más bien pulsátil, ya que uno le dice es como que te palpita, sí. De intensidad moderada a severa, otra vez, ¿cómo caracterizamos la intensidad en los niños? Ahí nos ayudan los papás. Eh, Porque como les decía, un dolor que pudiese ser muy intenso me va a afectar el día a día de este niño. Y lo que les decía, evite o afecte las actividades normales. Por ejemplo, ¿sabe qué? Ves que le duele la cabeza, me llaman del colegio y lo tengo que sacar del colegio. Porque no aguanta estar en el colegio, le molestan los ruidos, le molestan las luces, así que me lo tengo que traer a la casa. Entonces, ahí está para ese punto de ahí, ¿ya? Y una
una de estas características esté presente. Por ejemplo, náuseas o vómitos, ¿ya? Y 2 de estos 5 síntomas: fotofobia, fonofobia, dificultad para pensar, mareos o cansancio. Entonces, es un poco más difícil a establecer el diagnóstico en los niños que en los adultos de que cumpla todos estos criterios. Entonces, también respondiendo un poco a la consulta de recién, ya en un niño que tiene muchos episodios de dolor de cabeza, que le duran más de 1 hora en general, que la mamá le da paracetamol, ibuprofeno, y no se le pasa mucho, tiene que ir a dormir y duerme 2, 3 horas para que se le pase, que es unilateral, que es pulsátil, que el niño cambia su actitud, que la mamá lo ha tenido que ir a buscar al colegio, que le molestan los ruidos y que le molesta la luz, ya uno pudiese plantear en que es una migraña, ¿ya? Pero no en el primer episodio, sino que en general con un seguimiento. Uno lo plantea como una observación de migraña. Y por supuesto, si en la familia hay antecedentes, con mayor razón sabe que a la abuela le tenía migraña, la mamá tiene migraña y ahora esta niña está teniendo estos mismos síntomas. ¿Ya? Así que ahí uno pudiese plantear el diagnóstico. ¿Y cómo vamos a tratar ahora a los pacientes? ¿Ya? Este tema de aquí yo diría que es la clave, el tratamiento no farmacológico. La idea en los niños es ocupar la menor cantidad de fármacos posible siempre. Y por lo mismo, el tratamiento no farmacológico o ambiental es requete contra fundamental para esto. Primero, el sueño adecuado. Este tema de acá, sobre todo ahora con el asunto de la pandemia, se ha visto súper afectado. En la medida que yo duermo bien, no me duele la cabeza. Si yo trasnocho, porque estoy estudiando, porque salí a una actividad, a un carrete, a una fiesta, lo que sea, al otro día lo más probable es que me duele la cabeza. Y en el caso de los niños, hoy en día la mezcla entre exposición a pantallas y sueño inadecuado está haciendo que hayan más eventos de dolor de cabeza. Niños que a los 8, 6, 7, 8 años ya tienen un celular de ellos, una tablet de ellos, y los papás no se enteran qué es lo que están viendo, ni hasta qué hora están viendo, ya sea dibujos, YouTube, o lo que sea, y el niño se acuesta a 3, 4 de la mañana. Y al otro día, a las 7, 8 ya tiene que estar despierto para las clases online. Entonces, a los 2, 3 días el niño empieza con dolor de cabeza. ¿Sí? Ahí, lo primero que hay que hacer no es darle un medicamento para que se le pase el dolor, sino que hay que hacer que el niño se duerma temprano y controlar las pantallas. ¿Ya? Así que ese dato es parte de lo que nosotros tenemos que consultar en toda anamnesis de cefalea. ¿A qué hora se duerme? ¿Cuántas horas de pantalla tiene en el día? La recomendación son menos de 2 horas de pantalla en el día. Y en los menores de 2 años, 0 pantallas. Un niño de 2 años no puede estar expuesto a menor de 2 años no puede estar expuesto a pantalla. ¿Por qué? Porque hoy se sabe que además de afectar el sueño, afecta el nivel cognitivo. O sea, un niño que ve pantalla va a tener un nivel intelectual más bajo. Entonces, de aquí a unos 20 años, 10, 20 años más, vamos a tener un Chile con un nivel cognitivo más bajo, porque los niños se están exponiendo cada vez más antes a las pantallas. ¿Mm? Así que si ustedes son papás, si ustedes son tíos, si ustedes son hermanos, controlen por favor la exposición a las pantallas de sus hermanos, de sus sobrinos, porque la exposición a pantallas es tremendamente pésimo para el neurodesarrollo. ¿Ok? En el caso de las personas que ya son más grandes, la disminución del consumo de cafeína, y ahí yo se los digo por experiencia propia, a mí me gusta mucho el café y en la medida que no tomo café me duele la cabeza, ¿ya? Porque ese consumo de cafeína genera una necesidad de tomar café y por otro lado, esta vasodilatación que genera el café en la medida que no se produce hace o provoca dolor de cabeza. Y aquí en ustedes, en los universitarios, que la mayoría de las veces duermen mal,
Bueno, ahora duermen un poco mejor por la pandemia y todo, pero de forma normal, casi siempre uno duerme pésimo cuando está en la U porque tiene que ir a clase, estudiar y en fin, está expuesto a pantallas mucho porque tiene que estar estudiando y todo, y el café en la noche para no quedarnos dormidos y poder estudiar, y al otro día obviamente me duele la cabeza. No saltarse comidas también es fundamental, porque el, el- el hecho de no comer baja la cantidad de glucosa y esa cantidad de glucosa hace que me duele la cabeza. Entonces ahí, como cuando la mamá dice, no, es que está sin comer, se fue al colegio y yo la tuve que ir a buscar a los 10, 20 minutos porque le dolía la cabeza. Entonces, otra vez, no hay que darle un medicamento, sino que hay que hacer que ese niño, esa niña tome desayuno en la mañana, porque si no, obviamente le va a doler la cabeza. Y hacer deporte. El deporte fundamental para la liberación de endorfina y esas endorfinas generan una sensación de placentera, digamos, y disminuyen todos los dolores. Entonces, esto, esto es el tratamiento para más del 90% de los dolores de cabeza. O sea, usted hace estos cambios y a los niños se les pasan los dolores de cabeza. O sea, el manejo no farmacológico con, por ejemplo, un paracetamol o un ibuprofeno en caso de mucho dolor, ya es el tratamiento. Y prácticamente otra vez el 90 y tanto por ciento de los niños, solo con esto ya se les pasa el dolor. Y también se describe que de forma mágica, cuando los niños van a la consulta, ya después se les pasó el dolor de cabeza. O sea, solo con hacer ciertos cambios, el dolor va cediendo y cede bastante. Pero ¿qué pasa con aquellos que no se les pasa? O sea, con aquellos que a pesar de que los papás ya mejoraron el sueño, las pantallas, el deporte, en fin, les sigue doliendo la cabeza, tendríamos que recurrir ya a algún medicamento. Y de los medicamentos que están permitidos, que están recomendados para los niños, son solo 2 o 3, no hay más. ¿Ya? De esos 2 o 3 están los antiinflamatorios no esteroidales, el paracetamol en primer término, el acetaminofeno, en la medida de que ese niño no tenga alergia al medicamento. Y si ustedes se fijan, acá están las recomendaciones de clase 1 y las de clase 1 son el paracetamol y en segundo término el ibuprofeno. ¿Ya? ¿Se pueden mezclar? Sí, se pueden mezclar porque tienen acción distinta. Uno es más analgésico y el otro es más antiinflamatorio. Y por lo tanto, si a mi hijo le duele la cabeza, yo le doy un paracetamol y de aquí a 30 minutos no se le ha pasado, ¿le puedo dar un ibuprofeno? Claro que sí, le puedo dar un ibuprofeno. Y viceversa también, por supuesto. Esos serían los medicamentos que están recomendados en los niños. Y fíjense las edades, desde los 4, desde los 6 años. ¿Ya? Y por otro lado, los que no debiésemos ocupar son los triptanes. ¿Y por qué los coloco acá? Porque si bien tienen una recomendación alta, en general no debiésemos ocuparlos en los niños por este efecto que se conoce como efecto rebote, que en la medida que después yo no ocupo el medicamento, me duele más la cabeza. ¿Ya? Así que en general este es un medicamento que no se ocupa en los niños, se puede ocupar en los adolescentes, sí se puede ocupar, pero en general no se recomienda. ¿Ya? La recomendación inicial son los antiinflamatorios no esteroidales. Y otros que sí están súper recomendados en los niños es la flunaricina, que de hecho es el tratamiento de primera línea para las migrañas en el caso de los niños. Una vez que usted ya tiene el tratamiento, o sea, ya tiene el diagnóstico de que ese niño tiene una migraña, ha ocupado el ibuprofeno, ha ocupado el paracetamol, ha hecho los cambios ambientales y a ese niño le sigue doliendo la cabeza constantemente, cada 2, cada 3 días, intensa, lo tienen que ir a buscar al colegio, le da con vómitos, con náusea, tiene que dormir, en fin, usted tiene que ocupar este tratamiento que es preventivo, o sea, un medicamento que va a tomar todos los días, ¿ya? Y ese medicamento es, en primer término, la flunaricina. Esta flunaricina es un bloqueador de canal de calcio. Doctor, Sí, escucho.
¿No existe riesgo en los niños de que se produzca parkinsonismo por uso de flunaricina? Ya, súper pregunta. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado verlo. Y obviamente en esos niños lo tenemos que suspender, ¿ya? Y lo otro que hacemos en general, partimos con una dosis súper requete contra baja. ¿Ya? La flunaricina viene de 5 miligramos y lo que nosotros hacemos, a veces, o sea, viene de 10 la pastilla, lo que nosotros hacemos es darle 5 o a veces darle 2,5 y empezar a probar. ¿Ya? No es un medicamento que uno vaya a dar así nomás sin tanto control. Además, en algunos casos, en algunos niños produce también hipotensión en ciertos casos. O que los niños se los toman y empiezan con las manos frías, les empieza a dar más frío. Entonces, esos datos nosotros tenemos que irlos preguntando. Y por supuesto el tema de los efectos adversos que pueda tener. Pero es en general el medicamento que está recomendado y es súper seguro. Si ustedes se fijan, los efectos adversos que están descritos en los niños son como bien ocasionales. Y lo otro es que no se ocupa a largo plazo. Máximo uno debiese ocupar este medicamento por un mes, como para regular un poco el tema de vasoconstricción, vasodilatación principalmente. Entonces, después de ese tratamiento como más agudo de un mes, yo debería empezar a bajarlo y después suspenderlo y ocuparlo solo en caso de que vuelva a aparecer. O sea, no es un tratamiento que los niños debiesen ocupar así como de largo tiraje, por así decirlo. ¿Ya? Así que ese sería como el primer tratamiento que nosotros debiésemos elegir. ¿Contesté ahí la pregunta? Sí, me quedó Ya, claro. súper. Sí. Y otro que a veces también se ocupa, pero acá los efectos adversos son un poco mayores, sobre todo el temblor, son los antidepresivos tricíclicos. Ya también se ocupa, pero si ustedes se fijan, la recomendación es mucho más pobre y la frecuencia es un poco más ocasional de los efectos adversos. Entonces, en general, los antidepresivos tricíclicos no se recomiendan, a no ser que estemos en el contexto de un adolescente, 12, 13 años, con síntomas depresivos y que además le duele la cabeza, pudiese ser porque a lo mejor pudiésemos tener este doble efecto. ¿Ya? Y dentro de los medicamentos antiepilépticos, cada vez se está ocupando más el topiramato, que es uno de los medicamentos estrellas que ha surgido hoy en día como inhibidor de la anhidrasa carbónica en el tratamiento de las migrañas, sobre todo en los niños ya más grandes. Y es la primera recomendación de tratamiento preventivo en los adolescentes y adultos que ya no han tenido respuesta con los otros medicamentos, ya el topiramato. Si bien la recomendación no es muy alta para los dolores de cabeza, ha tenido bastante buena aceptación, pero también es un poquito más frecuente los efectos adversos. Y el otro medicamento de la línea antiepiléptico es el levetiracetam. El levetiracetam funciona inhibiendo la adhesión de las vesículas presinápticas a la terminal sináptica y por lo tanto inhibe, por así decirlo, la liberación de estos neurotransmisores al espacio sináptico. Entonces, pudiésemos controlar por ahí la transmisión neuronal. Y por lo mismo, la recomendación no es muy alta. Y en general los efectos adversos del levetiracetam son súper escasos. A veces un poco de irritabilidad, pero no se recomienda mucho tampoco en niños. ¿Ya? Es como, si pudiésemos decir, un tratamiento como de tercera línea, partiendo por los antiinflamatorios no esteroidales, luego como tratamiento preventivo en primera línea la flunaricina, y si la flunaricina no nos resulta, uno pudiese pensar a lo mejor en topiramato o el levetiracetam. Incluso el ácido valproico también se ocupó en su momento como tratamiento para el dolor de cabeza, pero también con una clasificación un poco más baja. ¿Ya? Así que en resumen, ¿de qué me gustaría que ustedes se acordaran de esta clase? Primero, que en todo dolor de cabeza nosotros lo que tenemos que descartar es que sea una cefalea secundaria. Eso es lo primero. Descartando eso, puedo ir a buscar
que sea o no sea una migraña, por ejemplo. Lo segundo, en qué niños yo debo pedir neuroimagen. ¿Y qué neuroimagen voy a pedir? Lo conversamos. Un TAC con contraste, pensando en que pueda haber algo en fosa posterior y tengo que ir a buscarlo. Y en quienes, en todo niño que tenga síntomas o signos de hipertensión intracraniana, y por otro lado, en todo niño menor de 6 años. En cuanto al tratamiento, lo fundamental es el manejo ambiental. Buena higiene del sueño, control de pantallas, ejercicio físico, deportes, y por otro lado los tratamientos. ¿Qué tratamientos vamos a ocupar? Para el periodo agudo, antiinflamatorios no esteroidales. Como prevención, flunaricina. Esta ha sido la clase, entonces, jóvenes de cefalea en pediatría. ¿Dudas, preguntas, consultas? Doctor, Sí. ¿por cuánto tiempo se tiene que dejar al paciente con tratamiento no farmacológico antes de iniciar con el farmacológico? O sea, me refiero que digamos que no funcionó dicho tratamiento y tenemos que recurrir a los medicamentos. Ya, el tiempo es también relativo porque depende de cada familia. A veces uno les pide a los papás, mire, ¿sabe qué? Vamos a empezar a hacer estos cambios, él tiene que acostarse más temprano, menos pantalla, en fin, y nos vamos a ver en un mes, por ejemplo. Y al mes, doctor, ¿sabe que sigue con dolores de cabeza? Ya, oiga, ¿y usted hizo los cambios? No, ¿sabe qué? Igual se duerme tarde, o no, igual está con las pantallas. Entonces, mientras eso no cambie, uno no debiese pasar a la otra parte, digamos, al tratamiento farmacológico. Lo fundamental ahí es que los padres hagan los cambios ambientales primero, ¿ya? Y comprometer a los papás, o sea, decirles que mientras ellos no hagan esos cambios, el niño va a seguir con dolor de cabeza. Y una buena forma de caracterizar también es pedirles un calendario de los dolores de cabeza. Porque a veces los papás dicen que sabe que le duele la cabeza todos los días le duele la cabeza y a cada rato. Sí, pero ¿y eso lo tiene usted registrado? ¿Está en alguna parte? No, sabe que eso es por lo que yo me acuerdo. Entonces es mucho mejor que los papás tengan un registro. Entonces cada vez que al niño le duele la cabeza, colocan en un calendario qué le duele la cabeza, cómo fue, cuánto le duró, si le dio medicamentos o no, en fin. Y depende de eso también yo decido. En general, si a un niño le duele al mes más de 6 veces más de 6 veces en la cabeza, con las características de que lo tira a la cama, de que lo tienen que ir a buscar al colegio, y ya han hecho los cambios ambientales en un mes, yo ya debería partir con el tratamiento preventivo. ¿Ya? Pero eso es como lo que nosotros en general les damos, un mes como para que regulen lo ambiental, y si no, partimos con el tratamiento de prevención. Ya, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya, bueno, si todo está claro, yo les voy a mandar un paper a través de la María José, que es justamente de cefalea en pediatría, es de la doctora Karin Kleinstover, y ella, de ahí, desde ese paper, hay varias imágenes que yo puse acá en la presentación. Entonces me gustaría que ese sea como su guía en relación a los dolores de cabeza en pediatría, que por lo demás está muy bien estructurado. Ya, así que les agradezco la atención y ojalá pronto nos podamos ver ahí en vivo y en directo después en el hospital. Que estén muy bien, les agradezco la atención. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao, doctor. Chao, doctor, gracias. Chao, Gracias. doctor, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.